Hola, soy Miguel, pertenezco a la comunidad LGBT, soy homosexual y soy sacerdote anglicano. Por ello también soy raro. Tengo 45 años y tengo 2 años de haber sido ordenado sacerdote. Desde pequeño estuve en grupos de apostolado, en coros, estuve en grupos juveniles y en estos grupos hacíamos actividades que tenían que ver con el trabajo, el apoyo social y siempre sentí ese deseo de querer ayudar a los demás, siempre sentí esas ganas de querer hacer algo más por los demás y no sabía por dónde. Cuando yo tenía 17 años, el sacerdote de mi parroquia me dijo que si yo no quería irme a un seminario. Cuando me dijo seminario, yo entendí que era algo así como, no sé, una reunión académica de ciencias. Pensé que era una actividad que hacía la iglesia, pero en otra línea totalmente, ¿no? Y vine a un retiro y ahí, estando ya dentro del retiro, me entero que eran retiros para aquellos que deseaban ser sacerdotes. Me acuerdo que inclusive fui a hablar con uno de los padres que estaban en el retiro y le dije, creo que hubo una confusión, yo no venía para acá, yo venía a un seminario, no al seminario, ¿no? Y en esos retiros fui descubriendo que había una inquietud, un deseo que se iba concretando más específicamente hacia la parte del sacerdocio. Entendí que esa necesidad que yo tenía de ayudar a los demás, que no es exclusiva del sacerdocio, pero en mi caso yo sentía que tendría que ser por ese medio. Yo creo que eran la mínima cantidad de dudas de fe. Eran más dudas en la parte del aspecto humano. Mi orientación era una orientación homosexual. Entonces era una lucha constante contra mí mismo, ¿no? O sea, si bien es cierto, no me negaba mi homosexualidad, pero tampoco podía expresarla. Tampoco podía vivir de una manera abierta, transparente. Y habían padres que sospechaban y pues bueno, empezó como una especie de intimidación para decirme que yo confesara, ¿no? Prácticamente. Empecé a vivir una serie de presiones para que yo pues pida salir del seminario, porque no había nada que me pudieran comprobar. Hasta que en un momento ya no pude más y yo fui el que pidió irme. Yo fui el que pidió salirme porque yo me sentía muy atacado. Yo salgo del seminario después de 4 años y me encuentro con un mundo que no se detuvo, que cambió. Mis amigos ya no eran mis amigos estaban casados, con carreras terminadas y prácticamente yo salía nuevamente solamente con preparatoria porque el seminario no tiene el registro de validez oficial. Y ahorita lo digo sonriendo, pero en esos momentos fueron momentos muy difíciles, viví una etapa de depresión muy fuerte, una depresión severa, casi 6 meses, si no es por un amigo sacerdote también, que me fue a buscar a mi casa y me trajo de nuevo aquí a Mérida. Y es así como me puedo levantar de nuevo. Yo en el fondo seguía deseando ser sacerdote, ese deseo nunca se acabó. Hace 13 años conozco a la persona pues, de la que me enamoro, a Miguel, y yo dije, no, pues ya, de alguna forma al hacer una relación ya formal, quedaba totalmente excluido ya el tema del sacerdocio. Y algo que siempre platicábamos en pareja era el deseo de ser papás. Y es ahí también cuando nosotros comenzamos esa búsqueda de un lugar donde pudiéramos adoptar. Y mientras estábamos en este proceso, en una ocasión escuché una entrevista en la radio de un sacerdote que hablaba del matrimonio igualitario, que pues hablaba a favor del matrimonio, ¿no? Supe dónde estaba la iglesia de ese sacerdote, lo fui a ver. Y al terminar la misa él me dice, pues es que nosotros somos una iglesia anglicana. Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, no? Al final de cuentas, él me decía, pues es que somos católicos también, como los ortodoxos, los romanos, que es la tradicional o la común que conocemos aquí en México. Y yo, mira qué interesante. Y fui conociendo sobre la iglesia anglicana. Yo en el fondo tenía ese temor, porque creo que todo el mundo al principio lo tiene. Yo decía, es que yo no me quiero cambiar de religión, o sea, yo estoy feliz en mi religión, feliz entre comillas. Comencé un proceso de discernimiento, tomar clases de teología en línea, etcétera, ¿no? Y después de algún tiempo yo estaba ya cada vez más convencido que era lo que yo estaba buscando, lo que yo quería. Obviamente esta decisión la tomo junto con mi pareja, con mi esposo, porque pues no era yo solo, ¿no? Y él me decía, siempre lo que quisiste hacer, pues hazlo, si es lo que quieres hacer, hazlo, no tengo ningún problema por ello. Lo que yo quería en algún momento se estaba dando ahorita, pero pues ya, ¿no? O sea, para el sacerdocio, la adopción, pues ya estaba ya casado, estábamos viendo lo de nuestra casa, estábamos terminando de armar el negocio. Y ese año de pandemia, 2020, fue un año en el que llegó todo. No sé cómo decirlo, porque si bien es cierto era todo lo que yo quería, era difícil de digerirlo todo de golpe.
¿no? O sea, era disfrutar la paternidad, era disfrutar el sacerdocio, era disfrutar mi vida de matrimonio, era disfrutar el negocio, la casa, había muchas cosas. Entonces, todo era nuevo. Yo recuerdo cuando yo le decía al obispo, oiga señor, pero cuando yo le decía esto de que yo no quería regresar al closet, me dijo, mira, para mí no es problema ordenarte sacerdote siendo homosexual. O sea, que tú seas gay, eso para mí no es ningún problema. Más bien para ti va a ser el problema de cómo vas a abordarlo tú con la gente. Eso es decisión tuya. Y siempre se me quedó muy grabado esto y decía, bueno, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo se aborda esto con la gente? Pues es que al final de cuentas, como siempre lo he abordado, ¿no? O sea, llego a un lugar, soy Miguel, él es mi esposo y él es mi hijo, ¿no? Y puedo tener el cuello clerical. O llego a la iglesia y ellos van conmigo y los presento. O sea, no hay nada que ocultar. En alguna ocasión una persona hizo un comentario de nuestra iglesia y dijo, es que esa es una iglesia de homosexuales. De hecho sí, de homosexuales, de prostitutas porque van prostitutas, de chicas trans, de personas que están enfermas, de gente que no tiene para comer porque se les da una despensa, de gente, de niños, de adultos, de parejas, de uno que otro santurrón que de repente también se cuela también. O sea, es una iglesia realmente no que sea catalogada por algo en particular, sino que se acepta a todos, sin ninguna distinción. Y ese era el ideal de iglesia que yo traía siempre en mi cabeza, ¿no? Que yo no podía entender por qué en una iglesia no podía entrar determinados tipos de personas, o no podían comulgar, o no tenían derechos a sacramentos. Y luego descubrí que aquello que precisamente, por lo que fui vetado en mi iglesia anterior, en mi iglesia original, en la iglesia católica romana, en el seminario, para mi iglesia anglicana es una riqueza. Las chicas trans van a la misa, están ahí sentadas junto a todos los demás, no es una misa para chicas trans, no, es una misa para todos y ahí están también ellas, y ellas también participan y ayudan y aportan, comulgan. Y yo tenía dos opciones, podría decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer cada domingo si ustedes quieren aquí la misa para que vengan, para que se sientan a gusto, en confianza, etc. Pero también pensé, no es incluirlas, era seguir teniéndolas ahí oculto, sí, yo trabajando con la comunidad trans, pero solamente con ellas. Y no, o sea, a fin de cuentas ellas son parte de una comunidad que esa comunidad se las ha rechazado, ¿no? Entonces la invitación de llevarlas a la iglesia donde estamos todos reunidos fue difícil para todos. Para mí tomar la decisión porque yo sabía que habían personas que eran ellas susceptibles a este tipo de personas de la comunidad. Fue difícil para la gente cuando la recibió porque no sabían pues cómo reaccionar, ¿no? Fue difícil para las chicas salir e ir, porque también me decían, pero ¿cómo vamos a ir vestidas? Preciosas como ustedes son, ¿no? Entonces, sí, la primera vez fue así como un choque emocional para todos. Y yo subí una foto a redes sociales de una de ellas que ya es mayor, comulgando. Y yo recuerdo que me criticaron varias personas en redes sociales, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué pecado? Etcétera. Y yo decía, esto está escandalizando a la gente. Quiere decir que estamos bien, que vamos bien. O sea, que estamos haciendo lo que se debe de hacer, de ir por aquellas personas que son las marginadas, las que no tienen derechos o se los han quitado, las que no tienen esta opción. Y si pensamos que la comunidad está buscando precisamente estar en todos los espacios políticos, espacios laborales, espacios académicos, puestos, etcétera, 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 falta conquistar todavía ese lugar que les corresponde, que es el espacio espiritual, que es la iglesia. Pero no aceptarles y decir, te vienes vestido de hombrecito. ¿Por qué si no son hombres? Vamos bien porque es algo que se tiene que hacer. Y es ese espacio que queremos decirle a la comunidad que lo tienen para ellos. Y no porque se lo estemos dando como algo, como porque somos buenas personas, no. Porque ese espacio les corresponde. Es un espacio espiritual. En la Constitución dice que todos tienen derecho a profesar una religión, no ser atacados, a hablar cualquier lengua y no ser discriminados, etcétera, etcétera, etcétera. Una forma muy clara de aplicarlo sería que en la iglesia, ¿por qué no hay derecho de que una persona trans pudiera ir expresándose ella como es? ¿Tienen derecho a una espiritualidad o no? Una vez me lo decía una de ellas, yo tengo derecho a esa espiritualidad, padre. Y yo le decía, bueno, ¿eres persona? Sí. Pues ahí está. La definición de persona está en su esencia, es un ser trascendente. Y la trascendencia es eso, buscar fuera de ti no tanto una religión, pero sí una espiritualidad. Ahora, si tú quieres buscar una religión, aquí la tienes, ¿no? Aquí tienes este espacio. Entonces sí, todos tienen cabida. Y también para remarcar, no somos una iglesia exclusiva LGBT, somos una iglesia inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que no somos únicamente una iglesia que acepta a la comunidad, pero sí que acepta a todos. Y todos son todos.
sin distinción de color, raza, credo, orientación, etc. Mucha de las cosas que traemos nosotros como herencia muy fuerte del Antiguo Testamento, en donde prevalece el sentimiento de culpa, castigo, cumplir la ley, etc., ¿no? Entonces, si tenemos por una parte eso, y agregamos otro ingrediente, como culturalmente en México, que es el machismo, que puedes no ser religioso, pero sí ser homofóbico, ¿sí? O sea, no van de la mano, pero cuando se juntan, o sea, hace efervescencia. ¿Cómo entran? ¿Cómo podemos nosotros quitar ese esquema que ya traíamos hecho, ¿no? O sea, si mi iglesia me ha dicho que no, porque solamente se casan hombre y mujer, porque Dios los creó hombre y mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que la Biblia no se puede leer de una manera literal, que hay muchos géneros en la Biblia, que hay poesía, que hay historia, hay metáforas, hay 10.000 cosas que tienen que entenderse solamente estudiándolas y también interpretándolas en el contexto en el que fueron escritas. Entonces hay gente que saca una cita de la Biblia y con eso te dice, es que aquí lo dice la Biblia, Génesis tal y tal, porque a la gente le encanta y le fascina aprenderse de memoria ciertos versículos, sobre todo aquellos que sirven para atacar aquello que es lo que queremos defender nosotros como una verdad, ¿no? Son formas de justificar tu intolerancia, de justificar tu homofobia, etc. El hecho que te digan, eso que estás haciendo te puede llevar al infierno. Para alguien que no crea, puede decir, ay, pues a mí qué, pero para alguien como yo en ese momento, que era una persona que estaba muy metida en la iglesia, y que yo era feliz, y que yo sentía que Dios me amaba y me aceptaba, y que de repente me dijeran, es que no te ama, no te acepta porque eres gay. Y yo decía, pues, pero pues ¿cómo? O sea, es como pues ¿qué onda? No siempre me dijiste que como yo sea me amas. O sea, todas esas cosas que implican el hecho de aceptar una homosexualidad, con todo lo que implica alrededor, ¿no? Con todo ese entorno, con todas esas pues sí, células, con esas actividades que hay alrededor de ti, que definitivamente también se ven afectadas. Y yo sí creo que esos discursos de odio tendrían que ser castigados, definitivamente. Tú no le puedes decir eso a la gente. Para empezar, Jesús nunca dijo, aquí solamente entran estos, ¿no? Van a entrar los que quieran entrar, así de sencillo. Yo quiero ver a un sacerdote que esté preocupado porque tiene que pagar renta. ¿Quién? Entonces, ¿con qué cara le dices a la gente, ven y reza que Dios te va a dar para que pagues tu renta? ¿Qué sacerdote está preocupado por lo que van a comer en su casa, sus hijos, su familia? Él. No es una preocupación del sacerdote. ¿Qué sacerdote está preocupado si tiene una enfermedad? Tiene su servicio de gastos médicos. Entonces, yo sí creo que lejos del sacerdote estar señalando a los demás, debería estar recibiendo a todos. Pero creo que si hay un discurso de odio, si hay un discurso homofóbico, si hay un discurso disfrazado, ¿cuánto sacerdote, consejero espiritual de padres de familia, aconsejándole a esos papás, no que acepten a su hijo y que lo amen, que lo cambien, que lo excluyan? ¿Cuántas cosas no les puede meter un sacerdote en la cabeza a aquellos que dirigen, a aquellos que lo escuchan cada domingo? Qué responsabilidad tan grande abrir la boca para dar una homilía. Entonces yo sí invitaría a mis hermanos sacerdotes a que piensen pues en ello, ¿no? Yo solo te puedo decir que como una persona de la comunidad LGBT, como sacerdote anglicano, como hijo de familia, como esposo, como papá de un niño, que mi vida cada vez se ha hecho más plena cuando he podido yo, de alguna manera, armonizar esas partes, ese rompecabezas que parecía que no podía armarse. Creo que es algo importante que cada quien revise como persona qué es lo que quiere en su vida, por qué no es feliz. O sea, la pregunta es, ¿por qué no eres feliz? ¿Qué te hace falta? Entonces yo creo que muchas cosas se responden desde la parte interior, desde la parte de tu forma de ser, desde la parte de tu sanación emocional, mental, espiritual. ¿Y por qué no buscar esos espacios para que tú tengas una mejor armonía en tu vida? Entonces yo te quiero invitar a que te des la oportunidad también de conocer un poco de lo que hacemos nosotros como iglesia anglicana, que no somos una iglesia que se la pasa rezando, somos una iglesia que hace actividad, que hace cambios sociales, que no excluimos a nadie, tampoco somos exclusivos de la comunidad LGBT, pero somos una iglesia que abraza a todos y trabaja con todas las personas por igual. Yo te invitaría a que te des la oportunidad de conocernos un poco y que independientemente de cualquier religión que tú tengas, trabajes más bien en tu persona. O sea, no hay buenos o malos católicos, ortodoxos o romanos, sino hay buenas o malas personas, y ahí se resume todo.
Hola, soy Miguel, pertenezco a la comunidad LGBT, soy homosexual y soy sacerdote anglicano. Por ello también soy raro.